Muy buenos días, estamos en el día jueves y son las 10:39 de la mañana y ya estamos en nuestra antesala del programa de hoy y está con nosotros hoy como siempre mi compañero de timón, Benjamín Feliz, y también nuestro pastor Eduardo Cáceres de Lynn, Massachusetts, por supuesto con sangre uruguaya. Y le voy a entregar a Benjamín que tiene algo especial para decirnos. Adelante, Benjamín. Gracias, Gabriel. Muchos saludos desde acá, desde la intimidad de mi hogar, para toda nuestra audiencia que sigue creciendo en todo Iberoamérica. En primer lugar, queremos disculpar al doctor Samuel Pagán, a quien se le hizo imposible estar con nosotros en el día de hoy, por lo cual hemos pospuesto su presentación para 2 jueves más. Y nos estamos preparando, pero no quisimos desaprovechar esta oportunidad para hablar de lo que acontece en el mundo a la luz de los profetas del siglo VIII. Uno de esos temas que abundan en esa literatura profética es la justicia social, es el haberse apartado de Dios, de sus principios, de sus preceptos, para adoptar prácticas inmorales, corruptas e injustas. Entonces el profeta de antaño, siempre traía palabra de juicio, pero como muy bien lo dice Walter Brueggemann, no dejaba a la gente en el juicio, sino que traía una palabra de esperanza, porque ese es el trabajo profético. Cualquiera condena, cualquiera dice lo que está mal, pero no cualquiera se sienta a la mesa. Esa mesa a veces es una mesa difícil. Esa mesa a veces están los que transgreden, a veces están los mismos que nos maltratan, pero hay que llegar a la mesa. Y uno de esos pastores que yo admiro en la comunidad, porque está metido, está encarnado en su comunidad, es el pastor Eduardo Cáceres, que es nuestro compañero de estas transmisiones. Porque yo he caminado con él las calles de Lynn, Massachusetts. Yo he estado en su iglesia. Yo he visto cómo él ama esa comunidad, cómo Dios puso esa comunidad en su corazón. Y cómo su iglesia también está encarnada, los miembros de la iglesia de Lynn. Y yo quisiera hacerte algunas preguntas, compañero. Tú sabes el momento que estamos viviendo, y ya no es solo en Norteamérica, ya ahora es a nivel mundial, ya hay protestas en todos los lugares, porque la sangre de esta persona que fue muerta brutalmente a manos de la policía clama y llora por justicia. Pero ¿qué tal, Eduardo, de que antes de que lleguen estos problemas, de que antes de que surjan estas explosiones, uno trabajar en la comunidad, conocer a las autoridades y que las autoridades lo conozcan a uno como conoces tú al alcalde y te veo cada rato envuelto en esa lucha, como conoces al jefe de la policía, como conoces a los organizadores de Lynn. Háblanos un poco de tu trabajo en el día normal, de lunes a viernes, en Lynn. Háblanos.
Bueno, buenos días a todos, un gusto enorme. Saludos a toda la audiencia de la Iglesia en Centroamérica, Sudamérica y en Europa. Definitivamente hoy estamos viviendo días trágicos, días difíciles, días, ¿verdad?, oscuros, en donde nosotros necesitamos como iglesia, y hemos visto la preocupación de nuestras autoridades, en las que incluimos a ustedes, obispo, a nivel internacional, a tratar de ser parte de la pacificación de los momentos que vivimos, que tiene tendría que tener esa parte de la que nosotros decimos pacificación, no es bajar los ánimos, sino producir caminos que haga que después de que bajen los ánimos, se viva la paz, que es lo que a veces nos sucede. Generalmente cuando suceden cosas, lo primero que hay es alboroto, después pasan los días, todo se normaliza, pero el problema quedó. El problema se sigue sufriendo, y luego, ¿verdad?, suceden puntualidades como la que sucedió ahora con George Floyd, y de alguna forma hoy eso ha afectado y ha llevado como reguero de pólvora a todo el mundo, manifestaciones de alguna forma que afectan a la nación donde vivimos, porque es como una imagen negativa, una imagen que trae tristeza, que trae oprobio, y que también permite que muchas veces no nos permita tener un enfoque en un mundo que está muy dividido, un mundo que está muy confrontado. No hay tres opiniones, no hay cuatro, solamente hay dos, y la mía y la tuya, y si no, no funciona con la mía, no funciona con la tuya. Entonces no es fácil trabajar en eso. Creo que en el caso de nosotros, en mi caso personal, yo doy gracias a Dios porque he aprendido muchas cosas a través del trabajo pastoral por 30 años, y doy gracias a Dios porque en estos días he aprendido a ser un pastor más comunitario, más empático con la sociedad, más acercado a las realidades, que cuando voy a predicar al púlpito me siento con más paz para poder decir lo que voy a decirle a la congregación. Entonces, por medio de relacionamiento comunitario, y tratar de comprender las vivencias. Vivimos en una sociedad pequeña al norte de Boston, pero que tiene una gran influencia en el estado. Es una ciudad que repercute mucho lo que sucede en Lynn, también en el estado. Es una ciudad que es noticia constante, permanentemente. Está muy cercana al INE, precisamente el alcalde de la ciudad fue por muchos años presidente del Comité de Transporte del Legislativo de Massachusetts, y él renunció a ese comité para poder al Senado y al comité para transformarse en alcalde de la ciudad. Su padre fue también parte de esta ciudad por muchísimos años. El college de la ciudad hicieron una nueva reestructura, y parte del edificio tiene el nombre del padre de este alcalde Tom McGee. Y la idea de trabajar fue porque cuando llegué aquí a Lynn en el año 2009, llegué a pastorear. La iglesia la gran mayoría eran de Guatemala, mucha gente que estaba viviendo precisamente problemas sociales muy fuertes, como persecución, muchas veces por comunidades de otras índoles, de otras culturas, para robarlo, porque tenían muchísimas dificultades, no tenían cuenta de banco, todas las cosas que pasan aquí cuando se llega y todavía no hay una organización en la comunidad. Pasaba esas cosas, no tenían cuenta de banco, eran robados porque tenían su dinero, cargaban el dinero con ellos, y todas esas cosas hacían que le pusieran a esta comunidad muy vulnerable. Yo la vi muy frágil, al no tener documentación. Muchos de ellos eran perseguidos por las policías locales de ciudades alrededor de Lynn, pero encontramos un jefe de policía en aquel momento, que hoy es el sheriff del condado, que tenía una visión de que la seguridad dependía del relacionamiento de la policía con la comunidad. Esa era la visión de él. Si tenemos buena relación con la comunidad, con toda la comunidad, aquí no hay indocumentado, blanco, negro,
no hay nada de eso. Si tenemos una buena relación con la comunidad, podemos tener paz en la ciudad. Y trabajó mucho. Yo tengo la fortuna, la bendición de haber conocido un pastor guatemalteco que está en la ciudad, que es fundador de una revista, Border Magazine, que ha trabajado muchísimo en la comunidad, y de alguna forma nos conocimos y comenzamos a trabajar y siempre nos consultamos. Él me consulta, yo le consulto, trabajamos con asuntos puntuales todo el tiempo. Este tema precisamente no fue un tema aislado, fue un tema que apenas pasó enseguida con los pastores. Tratamos interno qué podíamos hacer para tratar con este asunto, y enseguida, por ejemplo, en este caso escribí una carta al jefe de policía firmada por 7 o 8 pastores, a la cual la idea era decirle al jefe, primero era decirle al jefe que él pudiera salir en público y manifestar su posición sobre lo que había pasado, y también ponernos a disposición para buscar puntos de reflexión y tratar con los oficiales de la policía la situación que estaban pasando y hacerlo manifestar públicamente, porque es el vínculo que ha habido constantemente. Pero el fin de semana, mientras preparábamos la carta, la traducíamos, buscábamos la aprobación de otros pastores, el fin de semana el jefe de policía salió en público, y el lunes nosotros editamos la carta y la pudimos mandar el lunes, en donde lo felicitábamos por la acción que había tomado, y además le decíamos que estábamos dispuestos a seguir trabajando y buscando temas en común para que la policía se transforme siempre en un aliado. El conocer la cultura de una ciudad es muy bueno, el conocer los problemas y tratar de no esconder, tratar de no irnos a los extremos. Siempre tenemos polarizaciones. Yo tuve que batallar mucho conmigo mismo porque vengo de un entorno que tenía una cierta polarización política, no porque yo fuera un político, sino porque tenía algunos conceptos, y la empatía por el ser humano me ha ido llevando a tratar de buscar puntos en común y salir de un extremo para ponerme en un punto centro para poder ayudar y colaborar. Y eso que tú acabas de mencionar es clave para tener éxito en la comunidad. A veces en inglés se dice bias, nuestros vicios, estamos viciados, nosotros mismos estamos polarizados, estamos en un polo y no nos movemos de ahí. Yo entiendo eso en un político radical, pero en un pastor se me hace difícil, y parte del diálogo que nosotros debemos de tener es un arrepentimiento, una reflexión, una confesión de que no siempre hemos estado correctos. ¿Qué tú me dices de eso? No, por supuesto, porque en realidad nosotros o sea, la conversión de un pastor es un agente convertido. O sea, algunos nacimos, otros nos convertimos, venimos con cierta formación, y sacarnos esa formación lleva tiempo. Entonces, y no quiere decir que no saquemos la vestidura, pero sí podamos ponerlo en los carriles correctos para poder ser ese pastor que la ciudad necesita. Entonces, cuando durante este tiempo nosotros hemos estado observando, cuando estamos interactuando, que aparecen personas que muchas veces no están dispuestas a cambiar, no están dispuestas a aceptar una disculpa de la policía, aunque la policía no ha hecho nada, no está dispuesta de repente a soportar que hayan cambio en la ciudad. Entonces uno como pastor no puede estar peleando con esa idea, con el concepto político, en esto de que en estos momentos este tema, si uno lo puede analizar, puede decir, bueno, es un tema social, es un tema racial, pero también es un tema político, y tengo que tener un perfil en donde que lo que yo voy a hacer, ¿verdad?, no me lleve hacia perder la objetividad y a perder la neutralidad que se necesita. Yo necesito el bien para mi ciudad y para mi país. En este momento estoy viviendo aquí, yo soy ciudadano americano,
y también soy ciudadano de mi país y tengo mi interés, y oro por mi país, sufro por mi país, pero hoy día estamos en medio de esta coyuntura de vivir estas situaciones de un país que tiene hablábamos la semana pasada, más de 100.000 casos de muertos por causa del COVID-19. Tenemos un problema de atentados en el pasado cercano que no se ha resuelto. Tenemos un problema de violencia que se está multiplicando. Y creo que los pastores en la comunidad tienen que jugar un rol importante. Un pastor latino. Yo vengo de una sociedad en donde la iglesia evangélica no es considerada un punto de relevancia para tratar con la sociedad. Llegamos a Estados Unidos y la iglesia evangélica sí lo es. Quizá no lo hemos aprovechado, quizá nosotros no hemos puesto de espalda a eso, pero yo me he dado cuenta que la autoridad pastoral que activa y, por supuesto, ética de un pastor es muy grande en una ciudad. Sí. Muy grande, tiene un poder impresionante, no para ejercer autoritariamente, sino un poder de bendición, un poder de pacificación, un poder de ser escuchado e incidir. Por ejemplo, en Massachusetts, la iglesia no iba a ser tomada en cuenta para la reapertura de los servicios. Sin embargo, los pastores tratamos y se hizo una carta al gobernador. Yo estuve en esa reunión, firmé esa carta. Y el gobernador sorpresivamente pone a la iglesia evangélica, a los servicios evangélicos en primera línea de apertura. Entonces, eso es un trabajo que no es un trabajo de presionar, por ejemplo, de ir a hacer una manifestación, sino es un trabajo de diálogo, un trabajo de ser parte activo de la comunidad. Entonces, sí. hemos tratado con el jefe de policía, los dos jefes de policía anteriores, temas relevantes. Hemos tenido que ir a discutir la incursión de la policía estatal para detener indocumentados, para detener delincuentes, pero que se llevaban a la mayoría de las personas que no tenían licencia y que de repente venían de trabajar. Y cambió eso. Hoy día lo que se llama checkpoint de la policía estatal no se hacen más. He tenido la oportunidad de reunirme 2 veces con los directores de ICE en el cuartel de inmigración aquí para tratar de las políticas de ICE. Y hemos interactuado y han habido cambios en esa, nos han manifestado, hemos tenido diálogo, no ha sido un choque, no hemos ido allá a chocar, a decir, le vamos a traer 25.000 personas a pararse aquí enfrente. Hemos ido a dialogar, hemos orado en sus salas de reuniones, hemos orado en español, en lugares donde se cocina un ataque, de repente, un ataque donde se planifica de repente una detención de hispanos, pero hemos orado en español y eso ha cambiado. El diálogo, el estar de puerta abierta por medio de la acción. Entonces, a veces a mí me sorprende porque vengo de una comunidad diferente y cuando a uno lo llaman para algo, todavía me sorprende. Mira, todavía no nos damos cuenta de eso. De eso tenemos que hablar. Ya están los compañeros Vidal y Bruno, están en la pantalla. Me alegro compartir este espacio contigo porque yo te veo siempre metido, encarnado en la comunidad. Para todas esas cosas que tú dijiste, Eduardo, hay que estar en la mesa del diálogo. El que no está en la mesa del diálogo, hoy no tiene derecho a hablar, no tiene derecho a decir nada, porque es como tú decías, podemos meter 25.000 personas, nosotros podemos convocar a lo que sea, porque somos líderes comunitarios. Pero si antes no estamos sentados con el jefe de la policía, yo era un capellán del condado de Osceola, como igual que un policía. Me costó tiempo, me costó dinero, me costó muchas cosas, pero yo quería ser representativo de mi comunidad. Eso cuesta dinero. Yo he ido a Casa Blanca varias veces, me he reunido con 2 presidentes, con varios senadores, pero esas son cosas que uno tiene que hacerla antes de, porque sabemos que la explosión viene, como decían los profetas, como nos estará diciendo el obispo Vidal, y como estará compartiendo David Bruno, que también es un abogado. Estas cosas, uno tiene que ganarse el respeto de la comunidad antes de.
Y ese era todo el punto, era lo que yo quería felicitarte por tu trabajo, por lo que tú haces en DIN, que eres un modelo para el pastorado en el siglo XXI en comunidades multiétnicas, multilingüísticas, multirraciales, donde sabemos que la explosión es asunto de tiempo. Adelante, Vidal. Gracias a los dos, bonita entrevista y buen trabajo por el pastor Cáceres, es digno de admiración. Y eso que él habló de esas conexiones que él tiene con los gobiernos de la ciudad, yo quiero que ustedes sepan que se puede también hacer en América Latina, no solamente en los Estados Unidos, sino que el pastorado, los líderes deben estar envueltos en sus comunidades para colaborar e intervenir en los momentos que sean necesarios. Con nosotros está David Bruno, pero se nos terminó el tiempo, David. Volvemos después de la presentación, ya que estamos a ley de 1 minuto para comenzar el programa oficialmente. Así que estén alertas. El doctor Pagán no pudo estar con nosotros, pero estará con nosotros el jueves 18. Ustedes a quienes tienen hoy es al obispo Benjamín y a su servidor. Así que oren por nosotros. Hacemos las presentaciones. ¿Cómo es? Desde ya pedimos disculpas. Ya pedimos disculpas. Pero él estará con nosotros. Ahora, David, volvemos en un... Gabriel, algunos oradores lo reciben con grandes ovaciones, a otros con 1 minuto de silencio. Entonces, así que por la audiencia de hoy tendrán que escucharnos. Y David va a tener que esperarse a después de nuestras presentaciones. Ahora son las 11 de la mañana. Comenzamos. Buenos días, América Latina. Buenas tardes, Europa. Es un gusto estar con ustedes una vez más en una nueva entrega de nuestro programa Encuentro. Bienvenido, Benjamín. Aquí estamos de nuevo. Sí, como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, el doctor Pagán no estará con nosotros este día debido a un compromiso ineludible que se le presentó. Le hemos excusado por esta vez, pero en 2 semanas les tendremos con nosotros hablando exactamente de un tema profético que nosotros queremos introducir en el día de hoy a la luz de lo que está sucediendo a nivel mundial. Nosotros estamos en varias pandemias a la vez. Primero comenzó con COVID, la polarización política de coronavirus ha sido algo que nos ha dejado asombrado a todos, pero el mundo, señores, el mundo está polarizado, como decía el pastor Cáceres. El mundo está polarizado y hoy en día se politiza cualquier cosa. Luego de esa pandemia del coronavirus que fue politizada, se volvió una pandemia económica, ahora es una pandemia moral y luego viene la pandemia psicológica. Por eso trajimos al doctor Polishuk. Dentro de todo esto revienta una serie de malestares sociales, raciales, étnicos, que vienen aquejando a la sociedad estadounidense. Eso sucede por la brutalidad policial que costó la vida del señor George Floyd. Todos los vimos, algunos lo vimos más que otros. Las imágenes son repugnantes. Entonces, ¿qué hace la comunidad profética? Recuérdese que la iglesia es una comunidad profética, es una comunidad escatológica. Profética porque anuncia y denuncia. Escatológica porque proclama en ese querigma bíblico que la llegada del reino está aquí, que el reino de Dios está aquí. Sí, también está allá.
Pero aquí, donde la iglesia, que es una expresión del reino de Dios, está llamada a marcar, a que nadie se confunda con la voz proféticas. Aquí no hay dos lados, aquí no hay neutros, aquí no hay grises. Aquí hay algo que condenar enérgicamente. Y como iglesia, a la luz de la palabra de Dios, nosotros estaremos hablando de el profetismo en el siglo VIII y cómo los profetas de la época denunciaron, hablaron. El profetismo es una tarea difícil, no es fácil. Generalmente el profeta termina muerto. Si no es así, pregúntele a Dietrich Bonhoeffer o a Martin Luther King, cuyas vidas duraron muy poco, porque los problemas sistémicos no admiten la presencia de una voz profética. Si no, pregúnteselo a Juan, que no duró 7 meses, porque su profecía fue tan fuerte, el gobierno de turno no la aceptó. Así que el obispo Gabriel Vidal nos introduce al profetismo responsable bíblico, porque lo queremos mostrar como todo lo contrario de los modelos aberrantes de América Latina, donde el profeta viene para ofrecerme vehículos, casas más grandes, ministerios más grandes, y en algunos casos hasta una visa para los Estados Unidos. Son las profecías más comunes en el día de hoy, que por cierto, no las veo en las redes sociales hoy, porque parece que les queda un poquito de vergüenza a aquellos mercaderes y no se atreven en medio de toda esta desgracia. Pero es hoy que se necesitan los profetas. Es hoy que la iglesia necesita voz profética. Adelante, obispo Vidal, con esta reflexión de la palabra del Señor. Muchas gracias, Benjamín. Sí, hoy necesitamos los profetas del Señor. El siglo VIII antes de Cristo fue una de las épocas más interesantes en la historia del mundo. En muchos lugares había una inquietud, una esperanza de mejores tiempos, pero al mismo tiempo una gran incertidumbre sobre el futuro. Era la calma antes de la tempestad. Era un tiempo entre los tiempos. Y la gente de todas partes del globo estaba atenta esperando algo nuevo. En esta época, Homero comenzó a escribir en Atenas. Los arquitectos griegos ensayaban las técnicas que más tarde dieron lugar al mundo, al Panteón y a otros edificios magníficos. En la India el hinduismo floreció, mientras que el pueblo de la China halló sus normas de vida en el confucianismo. En el pequeño país de Israel aparecieron 4 hombres destinados a cambiar el curso de la historia del mundo: Amós, Oseas, Isaías y Miqueas, todos profetas del Señor. Representaban un fenómeno nuevo en Israel. Su mensaje espiritual y ético no han perdido su validez hasta el día de hoy. Eran intérpretes de lo más valioso de la fe de Israel. Es evidente que eran personalidades extraordinarias que rechazaron la opinión popular sobre la realidad social. Proclamaron un punto de vista muy distinto sobre la vida de Israel. Utilizando sus propias experiencias, emplearon una enorme variedad de imágenes y metáforas en sus discursos. Su hablar es atrevido, imaginativo y muchas veces irreverente. Confrontaron a sus oyentes
con el hecho de que Dios no estaba contento con la realidad social y que deseaba que hubiera un cambio radical. La dinámica que los motivó era su absoluta certeza de que eran simples canales de la palabra del Dios soberano. Eran vehículo de un mensaje que no era suyo. Por eso sus discursos reflejaban las circunstancias sociales que los rodearon. Vieron lo que otros no pudieron ver. Dijeron lo que otros no podían decir. Eran artistas comunicando sus mensajes por símbolos, parábolas, cuadros plásticos y hasta teatro. Estos hombres y mujeres tan imaginativos tuvieron una influencia poderosa y duradera en la vida de Israel. Ellos hablaron de la misión que Dios encomendó a su pueblo, la promesa de su presencia permanente, pero también del juicio inevitable sobre ellos por su desobediencia. Dios es una realidad que no se puede ignorar. En verdad eran verdaderos siervos de Dios, responsables únicamente ante el Dios que los había llamado a su obra. Denunciaron de forma enfática a los profetas profesionales por su materialismo y servilismo a los reyes. Latinoamérica, ¿les parece eso familiar? Eran personas de distintas clases sociales que habían recibido la palabra de Dios y experimentado un llamamiento divino a la vocación profética. Insistieron en la conducta recta y la alta moralidad enseñada en el pacto de Sinaí, tal como lo hizo Samuel, Natán y Elías. Y otros insistieron en que solo el Señor, Jehová, Yahvé, merecía la adoración y exigía de todos sus seguidores una conducta recta. Aparecieron como mensajeros de Dios, instrumentos de Dios para anunciar su voluntad, la voluntad de Dios, no de la de ellos, a la sociedad humana. Y su misión era la de recordarles a los hebreos que Dios era el verdadero rey de Israel y su ley y su voluntad eran las autoridades máximas para gobernar tanto la vida individual del ciudadano como el destino de la nación. Aparecieron ante una nación próspera y fuerte para anunciar a sus compatriotas la presencia del cáncer de la inmoralidad y la infidelidad a Dios en el cuerpo nacional. Eso me huele a corrupción, las cuales tarde o temprano iban a destruir el país. Entre ellos, quiero resaltar un poquito la persona de Amós. El profeta Amós era uno de los hombres más perceptivos de la Biblia. En un mundo de paz, prosperidad y progreso, él vio que la sociedad hebrea descansaba sobre una base falsa y que su derrumbe era inevitable. Amós denunció el pecado de Israel sin pensar en el peligro que dicha acción podía representar para su propia persona. Procedía de Tecoa, un lugar solitario y poco poblado en las alturas de una pequeña montaña al lado de Belén. Desde Tecoa, Amós viajaba con frecuencia a Jerusalén, Samaria y Betel para vender lana e higos. El contraste que vio entre su residencia y las ciudades era muy grande. Desde el silencio de la montaña hasta el ruido del mercado era otro mundo. No tardó en comprender que detrás del lujo y la prosperidad se ocultaba la opresión de los pobres, la injusticia de los tribunales y la degeneración de una religión materialista. Uno de los temas principales de los profetas del octavo siglo antes de Cristo era la preocupación de Dios por los pobres. Lo vemos en las enseñanzas y oráculos de Isaías, de Elías, de Miqueas y de Amós mismo. Esto no
debe sorprendernos porque era el énfasis que Dios había dado en las leyes benéficas que encontramos en la Torá, a lo que llamamos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, tales como las provisiones para los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros que vivían en el territorio hebreo. Estas personas no tenían ni voz ni poder en la sociedad y necesitaban la protección de Dios. Amós estaba indignado por la manera en que el pueblo de Israel ha hecho caso omiso de estas enseñanzas. Pone su dedo en la llaga del pueblo y lo llama a arrepentirse antes de ser castigados por sus prácticas tan inhumanas con su prójimo. En la actualidad estamos viviendo momentos difíciles en varios países de América Latina. Hemos descubierto que el sistema de salud no funciona ante eventos como esta pandemia. Debido a esto, varios países solo pueden atender casos del COVID-19 y no pueden atender otros casos. Prohibido enfermarse, me decía mi compañero el obispo Albino ayer. Prohibido enfermarse en América Latina por el colapso del sistema de salud. Ha muerto mucha gente, no por causa directa del virus, porque no están atendiendo, simplemente, sino porque no están atendiendo a nadie que no lo tenga. Si te da un ataque al corazón o si tienes una pequeña infección, como le pasó a nuestro talentoso hermano Milton Hinsby, te vas a morir porque no te van a atender. Prohibido enfermarse. Y yo pregunto, ¿dónde está el dinero de los impuestos, de nuestros impuestos y de los bienes nacionales para socorrer a los pobres ahora? Yo no estoy señalando que debemos tener un sistema de salud perfecto. Eso es imposible, nadie lo tiene, pero por lo menos decente. Muchos gobiernos han abandonado literalmente a sus ciudadanos y la razón principal de esto es por causa del abuso de los bienes del Estado. Es el resultado directo de la corrupción que permea lamentablemente las bases de la sociedad y muchas veces la misma iglesia de Cristo. Porque muchos políticos, en vez de usar los recursos del pueblo para ayudar al pueblo, lo usan para beneficio personal, creando nuevas élites sociales que fomentan la desigualdad, la desaparición de la clase media, el valor humano y sus derechos inalienables. Tal pecado es rechazado por Dios, puesto que Él no hace acepción de personas con los que portan su imagen. De hecho, el tratado de los profetas es por la violación al pacto de Sinaí, donde en Israel se entendía que todo ser humano tenía igual valor. Todos portamos la imagen de Dios, todos tenemos el mismo valor, pero la corrupción de nuestros líderes, de nuestras empresas, no lo hace posible. Son este tipo de acciones que crean la injusticia social que Dios continúa aborreciendo. La pobreza en América Latina concierne a Dios y debe concernir a su iglesia. La desnivelación de la sociedad ha perjudicado el bienestar nacional e internacional de millones de personas. Hay hambre, falta en las necesidades básicas de la vida, falta de educación, falta de empleo, falta de hospitales capaces de enfrentar esta crisis y ayudar a los demás, los que no tienen la crisis, el virus, y la falta de conciencia social que nos permite vernos como no iguales. Estas carencias producen molestar y personal y social, y fomentan reclamo que llegan hasta la violencia, secuestro y huelgas. Sí, las huelgas, que no son más que reclamos ante la injusticia que comete la sociedad, como está sucediendo en este país ahora y sucede constantemente en América Latina. Esto no agrada a Dios.
Y en medio de todo esto, yo hago la pregunta: ¿dónde está la iglesia de Cristo? Concluyo con esto para entregar a mi compañero Benjamín Félix. Muchos, no todos, voy a repetir, muchos, no todos en la iglesia, lo que han hecho es aceptar las prebendas que los gobiernos les han ofrecido y han canjeado su voz profética por un plato de lenteja. Vergüenza debería darnos. Muchos se van tras políticos corruptos para recibir algo de ellos y después no pueden denunciar las injusticias porque muchas veces las mismas son cometidas por los candidatos con quien se han casado. No podemos casarnos con nadie, con ningún candidato corrupto. Nuestra moral debe ser superior a la de los gobiernos y los políticos. Pero no fue así con los profetas del siglo VIII antes de Cristo. Ellos alzaron su voz y denunciaron en nombre del Señor las injusticias que estaban ocurriendo. Parte de los gobernantes y las esferas más pudientes de la sociedad. Amós proclama: Jehová ruge desde Sión como un león, ruge Jehová desde Sión, y dice: buscad a Jehová y vivid, aborreced el mal y amad el bien, estableced el juicio en el tribunal. Voz profética de Dios, ¿dónde estás? Muchas gracias, Gabriel, por esta reflexión profunda de los temas que debemos estar hablando hoy, no solamente porque las calles de Estados Unidos arden, sino porque la creación gime, porque la creación llora ante tanta injusticia. Nos mantenemos en el mismo siglo. Yo me voy a enfocar en la profecía de Miqueas. Es muy poco lo que conocemos de Miqueas. Pero en 7 breves capítulos, Miqueas presenta su percepción de Dios. El Señor es todopoderoso, que detesta el pecado, pero ama al pecador. Una buena porción del libro se dedica a describir el juicio de Dios sobre Israel, el reino del norte, y Judá, el reino del sur, y sobre toda la tierra. Esto debido a la desobediencia que se presenta en pecados detestables. Ponga atención a los pecados que él denuncia, porque son los mismos de hoy: el fraude, la codicia, el robo, la hipocresía, la herejía, la injusticia, la extorsión, la mentira, el homicidio y otros. El juicio de Dios viene, proclama Miqueas, y viene como consecuencia de la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Miqueas 1:5. Pero asimismo, como Miqueas anuncia el juicio inminente, también anuncia la misericordia eterna y constante de Dios sobre su amado pueblo. En esta nota concluye el libro: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
capítulo 5, del 2 al 5, Miqueas habla del Señor de Israel que saldrá de Belén, pasaje también citado en el Evangelio de Mateo como algo relacionado al nacimiento de Jesús, Mateo 2, 1 al 6. Y no termina su profecía sin antes relatar el futuro papel del remanente. Dios siempre tiene un remanente. En el primer capítulo, Miqueas habla de que la venida de Jehová contra Israel, capítulo 3 al 7, y Judá, 8 al 16 versículos. En el segundo capítulo denuncia los males sociales que abundan en Israel y Judá. En el tercero nos habla de gobernantes que aborrecen lo bueno y aman lo malo, y que les quitan su piel y su carne de sobre los huesos, y de profetas corruptos que hacen errar al pueblo y venden sus profecías a cambio de algún beneficio personal. Este es el contexto en el que toma lugar el libro de Miqueas. En estos minutos propongo mirar exegéticamente Miqueas 6, 1 al 8. Buscando las enseñanzas para el día de hoy, buscando respuestas bíblicas a los males sociales que nos asedian. Debido a que nada sucede en el vacío y que la historia siempre se repite y solo cambian los actores, quisiera tomar un acercamiento pastoral a este pasaje de Miqueas y aplicarlo a la realidad mundial de estas semanas de tormento, utilizando un lenguaje jurídico, más específicamente de una demanda legal interpuesta por una de las partes. Dios desafía al pueblo en los dos primeros versículos diciendo a través de Miqueas: oíd ahora lo que dice el Señor. Levántate, litiga con los montes y oigan las colinas tu voz. Oíd, montes, la acusación del Señor, y vosotros perdurables cimientos de la tierra, porque el Señor tiene litigio contra su pueblo y con Israel entablará juicio. Lo que viene de aquí en adelante está claro. El Señor tiene pleito, en hebreo el término es rib, contra su pueblo. Los profetas utilizaban este término técnico legal en contextos pertinentes a la relación de pacto de Yahvé con su pueblo. Jeremías y Oseas también utilizaron este término. Los miembros del jurado también se dan a conocer. Los jurados serán los montes y los collados, los perdurables cimientos de la tierra. Son los montes y los collados que a su vez han sido testigos de la fidelidad de Dios hacia el pueblo de Israel a través de todos los años de historia de alianza. Yahvé los escoge para que sirvan en este juicio por su firmeza y por su inmutabilidad. A menudo en el Antiguo Testamento se hace referencia a ellos como collados eternos, y en ese sentido, por su firmeza, prestarán ellos un gran servicio, contribuyendo con calidad a este juicio. En el versículo 3, Dios hace una pregunta muy similar a las de Isaías, en Isaías 1:18 y a Oseas 4:1. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme. En otras palabras, ¿cuáles son las razones? ¿Cuáles son las causas de tu conducta hacia mí? Si hubiese alguna, esta es la oportunidad para que el pueblo responda, para que se defienda o introduzca aquí una contrademanda. De hecho, hay un imperativo acá: respóndeme, pero no hay respuesta. Lo que sí hay es una declaración enfática de parte de Yahvé para el pueblo. Pues yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. Una vez más, el Antiguo Testamento
se presenta como Dios, el libertador. Y es que en Miqueas existe una fuerte presencia del Dios de la alianza y el Dios que libera. En este verso hay un juego de palabras. En hebreo, versículo 3, te he molestado. Mejor traducido, te he cargado o te he sido carga. Estas dos palabras suenan muy parecidas, estos dos términos, en el idioma hebreo. En otras palabras, Yahvé le dice a su pueblo, en vez de serte carga, te levanté, te hice libre y te llevé a la tierra prometida. Pero Yahvé no envía al pueblo sin dirección. Aparte de su propia presencia, garantiza que también les provee el liderazgo inspirado de Moisés, el maestro y dador de las leyes, para los asuntos espirituales y ritos ceremoniales. Le proporcionó a Aarón, y como complemento para la palabra profética, las alabanzas y las danzas, le envía a Miriam. Dios les recuerda que en medio de todas sus vicisitudes y peregrinar, Dios siempre le proveyó un equipo de líderes que los pastoree. En el versículo 5 hay un llamado personal a la reflexión. Recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balac, rey de Moab, y lo que le respondió Balán, hijo de Beor. Recuerda tu paso desde Sitín hasta Gilgal y reconoce las hazañas redentoras del Señor. El pueblo debe recordar su historia, como el rey Moab trató de que el falso profeta Balaam maldijera a Israel y tuvo que terminar por bendecirlo. Él es el Dios que cambia la maldición en bendición. Cuando Él bendice a su pueblo, no hay quien lo pueda maldecir. También debe recordar que ellos pasaron el río Jordán en seco desde Sitín hasta Gilgal. Debemos aclarar aquí que Sitín es el último punto geográfico antes de cruzar el Jordán y Gilgal es el primero en la tierra de Canaán. Así que Dios se los menciona para que ellos recuerden su pecado en Sitín y la misericordia que Yahvé extendió a ellos. El paso milagroso del Jordán y la renovación del pacto en Gilgal. Con mucha razón, dice Dios, reconoce las hazañas redentoras del Señor. Pero en vez de reconocer las hazañas redentoras de Yahvé, aquí el pueblo comienza su defensa. También se podría ver esto como un intento por negociar el perdón, algo así como una transacción legal de mediación, donde la parte afectada aceptaría una indemnización por los daños sufridos. En este sentido, el pueblo pregunta, ¿cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Altísimo Dios? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? La pregunta no está mal. Ellos han oído los reclamos de Dios y hay que buscar una manera de apaciguar su ira. Ellos le reconocen como el Dios Altísimo. En la mejor manera oriental deben venir a Él postrados. Entonces comienzan a ofrecerle sugerencias de cómo puede ser este acercamiento. ¿Será con holocaustos? O quizás presentando becerros de un año. El enojo de Dios no se calma con ritos, mis hermanos. Esto precisamente es parte del problema. El pueblo de Dios de antaño, no muy diferente al pueblo de Dios de hoy, prefiere muchas veces pensar que los ritos solamente resuelven la desobediencia. Por ello hacemos largas oraciones, extensos ayunos y aún estamos dispuestos a hacer grandes sacrificios económicos con el fin de obtener, o por qué no, comprar el favor de Dios. Israel y Judá conocían estos recursos de holocaustos y de sacrificios. Los holocaustos eran ofrendas aceptables. Dios mismo les instruyó a cómo ofrecerlos en Levítico. Y un becerro de un año, separado especialmente, alimentado y cuidado, era uno de los mejores sacrificios que se podían ofrecer a Dios.
El pueblo conoce muy bien lo que está ofreciendo por sus ofensas y es erróneamente, como veremos, que incrementarán ese sacrificio como si el problema radicara en el tamaño del sacrificio. La segunda pregunta es un tanto problemática porque supone todo lo contrario de lo que Dios busca. ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros? ¿O con 10,000 arroyos de aceite? Por supuesto que esta es una hipérbole bíblica, aunque no sería exclusiva de esta situación. Salomón ofreció sacrificios de paz a Jehová, 22,000 bueyes y 120,000 ovejas en la dedicación de la casa de Jehová. Es una exageración en el sentido de que para un israelita común, este tipo de sacrificio sería totalmente imposible, aún en las mejores economías. No obstante, las exageraciones son características de la falsa adoración, que es exactamente al punto que Miqueas quiere llevarnos. El aceite también era una ofrenda común que se ofrecía, pero 10,000 arroyos de aceite es simplemente imposible. Finalmente, el pueblo pasa de la exageración a lo horrible, porque la falsa adoración, en vez de acercarnos a Dios, a su misericordia, a su perdón, siempre nos aleja más de Él. La propuesta ahora es abominable. ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Eso fue exactamente lo que hizo el rey Acaz, según las prácticas abominables de las naciones paganas, Segunda de Reyes 16. Los amonitas sacrificaban sus hijos a Moloc, algo que Yahvé rechazó rotundamente, diciendo: pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Como resultado, tenemos que en vez de adoración, la propuesta se convierte en contaminación y profanación del santuario y de la santidad de Yahvé. El pueblo parece estar dispuesto a ofrecerle a Dios todo, aún lo que Él no acepta, aún lo que Él ha dicho que es abominable. Lo que no le ofrece el pueblo a Dios es obediencia, y como ya sabemos, lo que Él más anhela de su pueblo es obediencia y no sacrificio. Es entonces cuando la voz de Dios a través de Miqueas retumba en la corte de manera de recordatorio. Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. El afamado erudito J.P.M. Smith le llama a este versículo el mejor resumen del contenido de la religión práctica del Antiguo Testamento. Esta es la escritura que se despliega en el salón de lectura del Congreso en Washington, D.C. Y fue la cita bíblica que usó el presidente Jimmy Carter como base sobre la cual elaboró su discurso inaugural a la presidencia de los Estados Unidos. Innumerablemente ha sido usado este pasaje por políticos en sus campañas, porque entienden ellos que comunica un mensaje claro y poderoso. Para muchos, ese mensaje es que la verdadera religión tiene muy poco que ver con ceremonias divorciadas de la preocupación por el prójimo, particularmente por aquellos que no se pueden valer por sí mismos, los pobres, desamparados, los destituidos y olvidados de la sociedad, las minorías étnicas. En este sentido, practicar justicia es de suma importancia, porque lo que Dios espera de su pueblo no es que hable de justicia. Creo que estamos cometiendo un error en estos días. No es hablar de justicia. El llamado es a practicar justicia.
ni que espere que otros hagan justicia, sino que intencionalmente, deliberadamente, casi como una obsesión, la iglesia practique la justicia. Que la búsqueda de esa justicia sea un proyecto, una filosofía de vida. Al respecto, Jesucristo expresó lo que él esperaba de sus discípulos en cuanto a la práctica de justicia. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No puede ser más claro el maestro en cuanto a qué lugar ocupa la justicia en su reino. No se puede entrar. No se puede reclamar ser ciudadano del reino de Dios y vivir en injusticia. Con esa declaración, Jesús elevaba el estándar y hace de esto un requisito para la entrada al reino de los cielos. Así de simple, queridos hermanos. Dios espera que su pueblo sea el pueblo de la justicia. No son los futbolistas los que deberían estar llamando primero a la justicia. Ni siquiera la prensa, ni siquiera las autoridades políticas. Es la iglesia del Señor la que debe ir al frente. Es la iglesia del Señor la que históricamente ha sembrado miles de vidas en esta lucha, en esta práctica de la justicia. Otra cosa que Dios anhela de su pueblo es que ame la misericordia dentro del contexto de relación. La palabra hebrea para misericordia es hesed, que esencialmente en nuestro idioma llevaría la connotación de fiel amor de alianza. He estado desconcertado en estos días escuchando interpretaciones aberrantes de este pasaje. Los cristianos somos la gente del pueblo, somos el pueblo del nuevo pacto, donde la Torá no ha sido abrogada, sino más bien escrita en nuestros corazones. Hebreos 10:16. Por ende, debemos ser también gente de misericordia. Muy probablemente esto es lo que tenía en mente Jesús cuando dijo: ay de mí, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Algo no anda bien cuando malinterpretamos en el seno de la iglesia qué significa misericordia en este contexto. Es la alianza, es el pacto, es el ser acogido por Dios en momentos donde aún la justicia terrenal nos ha fallado. La misericordia de Dios, aquellos que son víctimas y ante quien se han cometido crímenes horrendos, esos son los que reciben misericordia de Dios y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. En otras palabras, Jesús dice: diezmar está bien, pero los preceptos de mayor peso son la justicia, son la misericordia y la fidelidad. La tercera y última característica que Dios anda buscando en su pueblo es gente que sepa caminar delante de su Dios con humildad. Por eso su palabra dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en un mundo de valores invertidos donde se premia la arrogancia y los listos siempre se salen con las suyas,
Escasean muchas veces aún dentro de las iglesias las personas que busquen cultivar la humanidad, que busquen cultivar la humildad, olvidando que quien se humilla ante la poderosa mano de Yahvé será exaltado a su debido tiempo. La verdadera humildad nos ayuda a tener una autoestima saludable, reconociendo que vivimos y morimos para nuestro Señor y que toda nuestra dependencia está depositada en Él. Del siglo VIII al siglo XXI ha pasado mucho tiempo. Octavo antes de Cristo al día de hoy. Desde Miqueas hasta hoy, algunas cosas han cambiado, pero en cierto aspecto otras se mantienen iguales. Y muchos de los males que aquejaban la sociedad de Israel y Judá en ese entonces están hoy presentes en nuestra sociedad, y en algunos casos con agravantes. La lista de males que denunció Miqueas: el fraude, la codicia, el robo, la hipocresía, la herejía, la injusticia, extorsión, mentira, homicidio y otros, bien pudo haber sido sacada del periódico de ayer. Pero eso es solo una parte del problema. La otra es que dentro del pueblo del Señor, al igual que en tiempos del profeta, las cosas no andan muy bien. A la luz de Miqueas 6, ante la triste realidad de hoy, yo creo escuchar al Señor repetir las mismas oraciones. No más oraciones vacías, desconectadas de la realidad en que viven. No más ritos religiosos sin esencia. Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Porque al practicar la justicia nos mantiene con los pies sobre la tierra, al tanto de las injusticias sociales de nuestro entorno. Amar la misericordia nos mantiene cerca de la gracia de Dios y nos aleja de la tiranía y el despotismo. Y caminar en humildad con Dios nos hace dependientes de Él. Eso, y solo eso, es lo que Dios espera de la iglesia hoy. Hoy, donde ser pobre es una condena de muerte. Hoy, donde un pobre debe subirse a un tren o a un bus abarrotado de personas donde se puede contagiar con la enfermedad del coronavirus. Hoy, donde no tener acceso a la educación o la salud pública te pone en población de alto riesgo. Hoy, donde vivimos en una sociedad machista, donde la mujer debe vivir siempre a la defensiva. Hoy, donde en los Estados Unidos tenemos 11 millones de personas que viven en la oscuridad por falta de un documento que diga que son residentes permanentes. Hoy, donde ninguno de los dos partidos políticos mayoritarios les ha dado la gana de entender que esta es una emergencia nacional. Hoy, donde la brutalidad policial es rampante en nuestras calles, donde el racismo y el clasismo impera. Hoy, donde en muchos lugares hay limpiezas étnicas. Hoy, en el siglo XXI, hoy más que nunca, se necesita una comunidad profética y una comunidad escatológica. Pero cual Miqueas de antaño, quien no quiso terminar su profecía en la oscura realidad del momento, sino que visualizó un futuro glorioso para la nación. De esa misma manera quiero verlo yo hoy, desde esta pantalla, particularmente nuestra América convulsionada, nuestra América Latina y los millones en la diáspora. Hoy debemos orar
venga tu reino. Hágase tu voluntad, porque con tu reino viene tu justicia y viene tu misericordia, Señor. Dios te bendiga. Preciosa palabra, Benjamín. Lo triste de nuestro caso el día de hoy con los profetas del siglo VIII es que el pueblo al fin de cuentas no los escuchó, no les hizo caso y eventualmente fueron castigados por Dios y llevados al exilio. Si nosotros no hacemos caso a lo que el Señor nos está diciendo hoy, podemos caer en las mismas consecuencias del pueblo de Dios del siglo VIII. Fue el final de Israel para ese tiempo. Se los llevaron, se los llevó Nabucodonosor. Los dispersó por todas partes y no volvió a ser el mismo pueblo Israel. Las tribus no volvieron a organizarse, a dividirse como estaban antes de eso. Fue un desastre total por no escuchar a los profetas del siglo VIII. Espero que esto no caiga en los oídos sordos de nuestros líderes en América Latina, en Estados Unidos, en Iberoamérica y en el mundo. Y que tomemos la palabra de Dios para llamar la atención a las autoridades de este mundo de que a Dios le importan los pobres, los menesterosos, las viudas, los necesitados, e intervendrá a su tiempo con justicia sobre todos aquellos que no la usen. Bienvenidos, David y Cáceres. Gracias, Benjamín. Hoy fue las exposiciones fueron más largas el día de hoy, es que estábamos los dos. Y por supuesto quiero informarles que el doctor Pagán estará con nosotros el jueves 18. La semana que viene, Benjamín, está el doctor Salguero. Háblanos un poquito, por favor, antes de entrar en las preguntas. Y si usted tiene preguntas, vaya formulándola en el chat. Y a medida que nosotros recibimos, si las preguntas tienen que ver con lo que hemos hablado, las compartiremos en pantalla. Sí, doctor Gabriel Salguero es un amigo, es un compañero de ministerio. En la actualidad está pastoreando en la iglesia El Calvario de Orlando City Church, y también es el presidente de NALEC, una institución que vela por la salud de la iglesia hispanoparlante aquí en Norteamérica. Así que tendremos una bella palabra del Señor. Él también predica proféticamente, es una persona que está en la comunidad, que ha luchado en esta comunidad en Nueva York, en varios estados, y que hoy está en la Florida. También está en la junta de Gordon Conwell y es un profesor adjunto también de Gordon Conwell Theological Seminary. Así que tendremos una buena palabra en los labios del doctor Gabriel Salguero. Seguro que sí. Antes de entregar a David Bruno, que le toca ahora, hay algo que me llama la atención de los profetas del siglo VIII específicamente, y es que ellos no procuraron el derrocamiento del gobierno. Su trabajo no fue un trabajo revolucionario de quitar gobiernos, sino de proclamar el reclamo de Dios ante la violación del pacto. Y eso hicieron. Y aunque no tuvieron éxito entonces, nos quedó la escritura para nosotros reclamar al pueblo la justicia. David, ¿cómo están las cosas en California? Saludos, Dios los bendiga, preciados presbíteros, hermano Eduardo, toda la audiencia también. Pues estamos ahora mismo aquí en los Estados Unidos con esta situación que todo el mundo ya tiene conocimiento, más de 40 ciudades en los Estados Unidos con toque de queda. Tenemos más de 4.400 personas que han sido arrestadas por violar inclusive el toque de queda, pero 2.500 curiosamente son aquí de California, exactamente de Los Ángeles. Y tenemos, como todo el mundo, frente a nosotros una realidad que nos está llamando poderosamente la atención. He tomado nota de lo que ustedes acaban de exponer y pareciera que se estuviera compartiendo una realidad actual. Sin embargo, algunos puntos, precisamente, al obispo Vidal tocando el sistema de salud colapsado en América Latina,
Pero si ya en el pasado, antes de esta pandemia, nuestros sistemas de salud no han sido de los mejores, imaginemos ahora. Simplemente ver y resaltar lo que ustedes han compartido, como los sobreprecios. Ya no es extraño leer todas las páginas de los diarios, a gente aprovechando en este tiempo su momento para delinquir a costas de la pobreza, a costas de la emergencia de una nación. He tomado nota como Amós también, lo ha dicho el hermano Vidal, denuncia el hecho de no casarnos con candidatos corruptos. Y creo que en este sentido la iglesia ha tenido una voz profética de establecer la justicia según el criterio de Dios. Por eso apunto esto y he anotado algunos temas que me gustaría compartir. Cuando hablamos de justicia, hablamos de equidad. Y la equidad tiene que ver con darle a cada quien lo que le corresponde. Si uno no le da el primer lugar a Dios, de pronto como creyente uno le ha fallado a Dios. De pronto si uno no le da el primer lugar a su familia también como corresponde después de Dios, quizá uno está fallando a su llamado y vocación de padre. Y así mismo podemos desglosar tantas situaciones. Aún pienso cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, ¿no? Primera de Corintios 3:8, remarcando, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero ojo, Dios da a cada uno según su trabajo. Yo pienso que la justicia de Dios hoy más reclamada y vista en todos nuestros contextos. El fraude, la codicia, la hipocresía, lo que ha compartido el obispo Benjamín, el juicio de Dios, el llamado a un litigio, gobernantes abusivos, profetas corruptos casándose capaz con las voces que más se quiere oír en tiempos de crisis. Nosotros vemos que el litigio de Dios y su pueblo tiene que ver mucho con el pedido que Dios le está haciendo, la obediencia. Y estos 3 puntos resaltantes que no quería pasar por alto, apreciados hermanos: el llamado a la justicia, el llamado a amar la misericordia y también a humillarnos delante de Dios. Muchas cosas que hoy mismo ustedes acaban de exponer nos trae una profunda reflexión. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que capaz gente decida por nosotros? ¿Cuándo como iglesia podemos involucrarnos? Inclusive en la mesa del diálogo, como dijo el obispo Benjamín Feliz, donde de pronto otros deciden por nosotros y capaz nosotros solo tomamos la posición de quejarnos, cuando capaz podemos tomar la posición de decidir, la posición inclusive de intervenir. Tristemente en América Latina, los gobiernos en sus legislaciones, inclusive aquí en los Estados Unidos, tienen espacios participativos, donde como iglesia podemos fácilmente traer una influencia positiva, pero a veces hemos creído que esto es un pecado, a veces hemos creído que esto Dios no lo ha creado para nosotros y lo hemos entregado, como se dijo en una charla anterior, quizá aquí los jueves, hemos entregado las artes, la política, a veces tantos estamentos que mueven la sociedad, quizá a gente que no ama a Dios. Yo quería concluir esta parte simplemente haciendo este resumen valiosísimo que ustedes acaban de exponer. Muy bien, gracias David, muy importante. Antes de entrar en las preguntas, y tengo 2 preguntas o 2 observaciones de Eli Vera desde Perú, que voy a poner en pantalla en un ratito. No quiero dejar que pase esta oportunidad de felicitar al negro de Jujuy, Argentina, que cumple años hoy. Mi hermano David Ceballos, supervisor nacional de Colombia. Lamentablemente es de River. Dios lo ha perdonado ya. Felicidades en tu cumpleaños. Estaremos orando por la gente de River. Hay un servicio de altar al final. Amén. Y vamos a orar por él por arrepentimiento. Aquí va una observación y luego una pregunta que hace Eli. Dice, muy buena exposición. Me gustaría que podamos un poco profundizar en cómo debería la iglesia de hoy levantar su voz profética. Muchas gracias por su respuesta. Ahí, Eduardo, Benjamín, cualquiera de nosotros, adelante. Comienzo con Benjamín. Y mira, el doctor Fernando López ayer puso algo en su página de Facebook que generó algunos comentarios, y él puso una cita donde muy acertadamente hay un reclamo de que a la iglesia le hace falta completar la tarea, a lo cual la tarea espiritual,
algo al que yo me he revelado toda mi vida. Decimos, estamos en campaña porque hay almas que salvar. Bueno, Cristo no murió para salvar mi alma solamente. Eso es una herejía donde el cuerpo es malo, donde todo es malo, solo el alma es rescatable. No. Cristo murió para redimirnos de un estado caído separado. Y esto es un asunto integral, como lo decía Fernando ayer. La salvación es integral. Entonces, la iglesia hizo la tarea a medias. La iglesia hizo la tarea, yo diría que es lo más fácil. Yo recuerdo, y por eso yo le respondí, crecimos y además a nosotros nos gustaban las respuestas simplistas, David, que tú mencionabas eso. De repente, donde eso no nos corresponde a nosotros, donde eso de la política, pues, y yo entiendo que nosotros venimos de décadas muy difíciles en América Latina. Entiendo, hubo un tiempo donde América Latina estuvo gobernada mayormente por dictadores. En ese particular, hoy tenemos una bendición. Por lo menos podemos hablar. Pero en aquel tiempo, ustedes saben muy bien, no le iba muy bien a una persona que tuviera una voz profética. No. Okay. Y no. Esas voces proféticas siempre eran en favor de los gobiernos. Y nosotros venimos de unas décadas difíciles en la América Latina. Ahora, como yo decía en algo que puse en Facebook en estos días, aquí hay un solo lado. Aquí nadie puede decir, bueno, también hay otro lado. No, y es el llamado de la iglesia de estar, de reconciliar, porque somos agentes de reconciliación. El Señor nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y ¿cómo se hace ese trabajo? Yo decía, como lo hace el pastor Cáceres en Lynn, Massachusetts, metiéndose en la comunidad, ganándose el derecho a opinar, sentado, como decía David, en la mesa, porque ya a veces cuando nosotros llegamos, ya lo que queda son las migajitas, ya se ha repartido el pastel. Exacto. Entonces, es tiempo de que la iglesia ejerza esa voz profética, pero que lo haga no con intereses comerciales, de ver si yo agarro lo que me toca, no Exacto. Por las 20 planchas o las 20 láminas que dan en tiempo de campaña, no, eso es barato, eso es una aberración de lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo, ganémonos el respeto de la comunidad para ser legítimos representantes, para que cuando alguien quiera venir a vandalizar una de las tiendas del área, nosotros podamos con autoridad moral decir, no, señores, así no. Los protestantes, la gente que los manifestantes no son los vándalos. Una cosa es ser un vándalo, otra cosa es ser un manifestante. Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, son personas que a nosotros nos enseñaron cómo se hacen las cosas. Leamos sus libros para que ustedes vean cómo ellos se ganaron el derecho, aún de sus detractores, cómo se ganaron el respeto, aún de quienes los mataron. Lo tenían que respetarlo, porque no se vendieron barato, porque no hablaron disparates. Hoy hay mucha gente hablando disparate. Hoy hay mucha gente hablando cosas que no tienen sentido, usando la Biblia en pasajes descontextualizados. Hay que oír lo que decía Jiménez la semana pasada, es aprender para enseñar, para interpretar. Con esto concluyo.
Me encanta el pasaje de Hechos 2 de la llenura o la venida, el bautismo, como usted le quiera llamar, del Espíritu Santo. La iglesia pentecostal es la iglesia que habla el lenguaje del pueblo. Lenguas repartidas como de fuego, lenguas que se entendían. En Pentecostés no se hablaron lenguas que no se entendían. Ese es un programa para otro día. Pero en Pentecostés la iglesia habló las buenas nuevas de transformación del evangelio liberador en lenguas que todo el mundo entendió. Lenguas repartidas como de fuego es lo que la iglesia necesita hoy. Pero ese es un programa para otro día. Quiero pedirles, gracias Benjamín, quiero pedirles que traten de responder en 3 minutos, que hay muchas preguntas y ya nos pasamos del tiempo. Vamos a tomar 10 minutos más para contestar unas 3 preguntas. Por el amor de Dios, después la gente va a dejar de hacer preguntas. Que no me haga preguntas. Bueno, aquí va esta de Mefiboset, aquí va esta del flamante líder nacional de los jóvenes de nuestra iglesia en el Perú. ¿Cuáles? Antes de eso, alguna. Me hace preguntas difíciles. Sí, son difíciles. El asunto es, alguien nos están pidiendo las exposiciones nuestras, Benjamín, y yo, mi opinión es, si usted no tiene el WhatsApp de nosotros o no tiene nuestro correo electrónico, puede escribir a la oficina nacional y nosotros, si los supervisores nacionales nos dicen que están pidiendo las exposiciones, se la podemos hacer llegar a los supervisores nacionales o ellos nos dan su correo electrónico y nosotros buscamos la manera de enviársela. Pero sí, si quieren nuestras exposiciones, con gusto las prepararemos y se las daremos porque están grabadas. Se llama Herejías de Benjamín Feliz. Sí. No hay manera que estén en sus páginas para que la gente lo descargue también. La puedo poner. Eso es una mejor idea. Lo vamos a poner en las páginas de América Central y Suramérica. Vamos a poner la información en un ratito. Ok, vamos con la pregunta. Entonces, lo que ustedes contestan la pregunta, porque yo no voy a contestar preguntas hoy, las voy a hacer. ¿Cuáles son más fácil para mí? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas del papel profético que la iglesia debe ejercer ante la problemática política y social? Ahí va. ¿A quién? Nadie, eso fue cualquiera de ustedes. Ya. Yo quería regalarle la gorra, ¿verdad? Porque faltó el doctor Pagán, pero tuvimos profeta tranquilo. No falta. A él le gusta esa gorrita, ¿verdad? Pero bueno, quería agradecerles, obispos, porque relevante la palabra que compartieron. Creo que la pregunta que hace el líder de los jóvenes de Perú tiene una respuesta muy implícita en ambas conferencias. Muy en ese contexto. Definitivamente en el día de hoy la iglesia tiene que ser la iglesia y sus profetas tienen que ser sus profetas para el momento adecuado, para el momento ideal de este momento. Si hubieron en los 30 años, yo tengo de pastorado, de vida en Cristo, y ustedes tienen su tiempo, si hubo un tiempo crítico de la historia de estos años, de estas décadas, para ser la iglesia, este es el momento. Ser esa iglesia que espera. Aún la propia iglesia está esperando una voz profética explícita sobre distintos temas puntuales que se están dando ahora, que no solamente la violencia, que ha sido algo que ha estado por años en nuestra sociedad, ¿verdad? Pero creo que la iglesia debe de entender que no está descontextualizada de la cultura de la sociedad. No está viviendo, no puede vivir aislada con un mensaje solamente centrado en el entorno de la palabra de Dios para su gente, sino para la sociedad. Es difícil porque la sociedad está buscando otros horizontes, está buscando otros perfiles y la iglesia debe de tratar de ser esa imagen que se vea, que la gente pueda llegar. Por ejemplo, nosotros debemos de darnos cuenta de algo que tiene que ser bien real para estos momentos. Cuando Jesús dijo, sean la luz, ¿verdad? Y sean la sal, de alguna forma estaba tratando de decirnos, ¿verdad? Que eso iba a ser necesario siempre, y en especial en los momentos
que el mundo lo necesita. Hoy el mundo necesita eso, encontrar en nosotros, la iglesia, la sal y la luz para poder cambiar sus vidas. Y ese perfil nosotros lo debemos tener y lo debemos buscar delante de Dios. Por supuesto que por ejemplo, yo pensaba por un momento, hemos visto tantos horrores en la vida del ser humano y muchas veces lo hemos visto cerca, lo hemos visto en la iglesia, lo hemos visto a veces gente cerca de la iglesia, que a algunos de nosotros nos gustaría agarrar a esas personas quizás y decirle, te voy a aplastar porque lo que hiciste es horrendo. Pero sin embargo, posiblemente se pueda convertir al Señor a escuchar la palabra de Dios. Y de un momento a otro yo tenga que abrazarlo. Dejar de tratarlo con la mirada que tenía anteriormente y comenzar a mirarlo como Dios lo mira. Siempre digo que cuando Jesús subió a la cruz y lo estaban maldiciendo, lo estaban salivando, lo estaban maltratando, Él nunca pensó en su sufrimiento ni en la maldad de la gente, sino que pensó siempre en el producto que iba a resultar de que esas personas podían ser liberadas, como fue liberado el que estaba al lado de él, de su pecado. Y esa iglesia tiene que estar ahí, una iglesia que tenga empatía con la sociedad, que esté de frente a la sociedad y que sea analítica del momento, como el análisis que nosotros tuvimos hoy. Esto es lo que está pasando y esto es lo que tenemos que ser. Una iglesia con esta característica, ¿verdad? Una iglesia con esta formación y que podamos movernos hacia ese camino. Es mucho más fácil hacer ver lo que se es que lo que se dice. Amén. Obispo Vidal, me gustaría simplemente... No, me gustaría que vayamos a la próxima porque no vamos a tener tiempo de la próxima, a menos que tú lo puedas hacer en 30 segundos. Sí, simplemente okay. La problemática política y social, me parece que la mayoría podemos darnos cuenta que podemos levantar foros. En un sentido práctico, en Perú, algunos en su momento levantamos foros invitando a candidatos inclusive presidenciales dentro de una universidad, por ejemplo. Y estas son prácticas directamente donde la iglesia puede establecer principios cristianos que la audiencia, que la gente, la comunidad también pueda conocer la postura de un grupo o del sector cristiano en una congregación. En algunos países ya la voz profética de las iglesias se ha levantado. Y en el sentido social, desde luego, desde la comunidad involucrarse en las necesidades también, que comenzando por nuestro barrio, muchas veces se hace tan imperativo la ayuda. Así que es largo ese tema, pero simplemente creo que aperturando foros y diálogos en aspecto personal, a mí me ha tocado estar en foros a veces en Perú, reitero, desde una universidad, de una plataforma universitaria, compartiendo principios cristianos que son válidos para todos. Pero no con el propósito de sacar ventaja cuando tú llegues a la presidencia, tú me das esta ventaja. No. Correcto. De que se haga justicia sin esperar nada de ellos. Correcto. Lo próximo es, me gusta, escogí esta porque me gustó mucho. Mi pregunta es, ¿por qué si hay ahora, siempre lo ha habido a propósito, tanto conocimiento en la iglesia de Dios de la profecía, la iglesia de Dios, acerca de los falsos profetas? ¿Por qué vemos todavía al pueblo y aún pastores envueltos en estas corrientes? ¿Qué me dices, Benjamín? Oh, cuánto me gustaría tener una hora. Es difícil de 3 minutos. Mira, ¿por qué es importante tu pregunta, Cecilia? Porque esto es, la comezón de oír ha sido algo popular en los seguidores del Señor. A la gente le gusta lo que es agradable al oído. Entonces, el trabajo del profeta, recuerda de que todo profeta moría y moría temprano, o lo ponían a pasar hambre, o lo extraditaban, o lo expulsaban, lo llevaban como esclavo. Nadie está interesado. Eso no suena muy atractivo. Lo que sí suena muy atractivo es una invitación a un canal de televisión o a almorzar con el presidente o a que te van a dar un salario. En algunos países el gobierno da salarios secretos a algunos pastores para que le profeticen cosas buenas, para que le echen
su agüita bendita, de vez en cuando, en cualquier iglesia, no solamente en una sola. Entonces, la popularización, esto que se ha hecho tan común luego de que la tercera ola venga a formar parte mayoritaria de los pentecostales, que a propósito es donde ocurren la mayor parte de los escándalos sexuales, escándalos de dinero, la mayor parte de los escándalos, donde existe también, desgraciadamente, una ignorancia total de los temas bíblicos. Porque ¿qué es lo que está ausente de la profecía en el siglo XXI? Es la palabra de Dios. Son agoreros verdaderos. Mira, algo que quiero desafiar a la audiencia, a que lea los profetas y lea qué es lo que decía la profecía bíblica. Número 1, el juicio de Dios viene como resultado de haber explotado al pobre. La mayoría de la profecía bíblica es resultado de cómo las personas en el poder, o los que eran más poderosos o más ricos o más acomodados, explotaban a sus hermanos. Esa es la ética social. Eso es lo que escribió el profeta de antaño. A consecuencia de eso viene el juicio de Dios. Y el juicio de Dios viene en forma de una invasión extranjera, que era la gente que más odiaban al pueblo de Dios, por lo cual era una vergüenza muy grande, era un oprobio. Por eso el profeta habla del oprobio, de la vergüenza, quita nuestra vergüenza. Es que están invadidos por una potencia enemiga, una potencia que sirve a otros dioses, y los van a obligar, los van a subyugar. Por eso es que hay que leerse todos estos textos que hablan del Dios liberador, el Dios del pacto, para que ustedes vean de qué se trataba el profetismo en la palabra de Dios. ¿Cuál es el profetismo de hoy? El profetismo de hoy: vas a tener mejor carro, te van a dar una promoción en el trabajo, te vas a sentar, tú eres una reina, tú eres una... Mira, COVID, todas las mujeres en la iglesia eran reinas y que estaban... ¿Aló? Algo sucedió en la transmisión. No, estamos... ¿Me están viendo? Se escucha bien, se escucha bien. Ok, algo sucedió. Bueno, ¿qué era lo que más prevalecía en los congresos? Era que somos reyes, que tú eres una reina, que tú tienes una corona, que tú... no, el profeta de antaño no andaba así. La iglesia primitiva nunca tuvo un día de paz, que no fuese perseguida, que no fuese... No, entonces yo no sé. El evangelio está encubierto, el evangelio está secuestrado, los tienen unas personas extrañas por ahí, y nosotros tenemos que rescatarlo de ahí. Así es. Benjamín, Cáceres y Bruno, no hay tiempo para más, pero en 2 semanas, continuamos con este tema con el doctor Pagán. Yo le voy a mandar una copia de lo que nosotros hicimos hoy para que él esté al tanto y podamos continuar este tema, porque es un tema que se extiende. Gracias por su sintonía. Voy a dejar las últimas palabras a Benjamín para despedir. Nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana con el doctor Salguero. No te pierdas nuestra próxima entrega de este programa. Adelante, Benjamín. Gracias, Bruno. Gracias, Cáceres. Muchas bendiciones. Hasta luego. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Un fuerte abrazo desde acá. La paz del Señor sea con ustedes. Estamos viviendo en tiempos desafiantes. Coronavirus por un lado. El país en los Estados Unidos y en varias ciudades del mundo, muchas capitales del mundo están protestando. Tengamos precaución, hagamos lo que vamos a hacer con decencia, con altura. Se vale protestar, lo que no se vale es
violentar a nadie. Así que Dios le bendiga, Dios les guarde, la paz del Señor sea con todos ustedes. Nos vemos el próximo jueves a esta misma hora con el doctor Salguero, pastoreando integralmente en tiempos desafiantes.